Amada Iglesia de Dios, paz. ¿Cómo nos sentimos en este atardecer, hermanos? Muy contentos, ¿verdad? Alegres, cortitos se siente el día del Señor. ¿Qué hubiera sido si el Señor no hubiera dejado un día de reposo, verdad? Trabajo y trabajo y trabajo, pero en este día nuestra mente se despeja, ¿verdad, hermanos? Se aclaran nuestros pensamientos al escuchar la palabra del Señor, al tener vivencia los unos con quién, hermanos, con los otros, vea, compartimos en la obra del Señor. Motivo de gozo y alegría, pues, el verles a cada uno en este atardecer, por cierto, la última parte ya del día, ¿verdad? ¿Cuál es la parte mejor del día, hermano? ¿La tarde o la mañana? Todo. Vaya, yo me equivoqué porque yo estaba pensando que el amanecer, hermano, el comienzo del día es la parte mejor. Todo el día, ¿verdad? En el Señor es todo el día, ¿verdad? Bueno, tenemos equivocaciones, pero bien, Dios así nos hizo, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios en esta tarde, vamos a pedir su dirección para que sea quien nos ayude en esta tarde, hermano. Amantísimo Dios y bendito Padre Celestial, he aquí, Señor Dios Todopoderoso, que en este bello y hermoso atardecer que corresponden a un santo día de reposo, le damos gracias, soberano Padre, porque nos reunió en este día como un solo hombre, bendito Dios, para meditar en sus arcanos divinos, consolarnos con su palabra, Señor, hallar un consuelo, un solaz, bendito Dios, mediante su palabra que es espíritu y es verdad, espíritu vivificante. Así, Padre bueno, en este atardecer, cuando ya nos disponemos para meditar en su santísima palabra, le ruego, Señor, que usted envíe una doble porción de su Santo Espíritu, para que nos asista, Señor, desde el inicio hasta el final, y que cuanto hagamos, Señor, sea de hechos o de palabra, pueda ser agradable delante de sus divinos ojos. Despeje, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender, Señor, esas razones, las que están escritas en su sagrado volumen. Padre bueno, pues le ruego me ayude, Señor, para poderme dirigir a su amada iglesia, Señor, para poder edificarla, Señor, entrarla en conciencia, Padre bueno, que somos llamados para honra y alabanza de su nombre. Santísimo Dios, quédese con nosotros desde el inicio hasta el final. Se lo ruego todo, amparándome en los méritos inagotables de su Hijo amadísimo, nuestro glorioso y Señor Jesucristo. Amén, bendito Dios. Bien, carísimos hermanos, vamos a tomar nuestras sagradas escrituras antes de sentarnos para leer la porción bíblica en la cual vamos a meditar. Vamos a ver allá en Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 10 al 12. Leamos Primera de Samuel, el libro del profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10, 11 y 12, que nos dice a la letra: E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Tomemos nuestro asiento, carísimos hermanos. Encontramos en este tema que le hemos titulado Biografía de David. Es la biografía de David. ¿Qué quiere decir, hermano? La vida real de aquel rey que un día, hermano, fue guerrero, hermanos, fue músico, fue cantor y fue un pastor, ¿verdad? ¿Cómo comienza el inicio de esta bonita historia y este relato? Hermanos, dice que era hijo de Isaí. Fue tomado y escogido de en medio de 7 hermanos. Era el último, ¿verdad? El más jovencito. Mire. ¿Y quién era Samuel, hermanos? Samuel era un profeta de Dios. Era un sacerdote de Dios. Y fue también un legislador en medio de aquel gran pueblo. Fue juez. Y en ese periodo de su tiempo fue, hermano, quien
nombró, ¿verdad? O ungió a David. ¿Quién era David, hermanos? Para empezar, podemos decir que era un pastor, ¿verdad? Pastor de ovejas, se puede imaginar, hermanos. Un hombre de campo, humilde y sencillo. ¿Hasta dónde Dios lo llevó, verdad? Insignificante para los hombres. Pero Dios había hallado gracia en él, ¿verdad? Mire como dice la palabra, verso 12, y envió pues por él y lo hizo entrar. Y verso 12, vamos a ver, rapidito vamos a ir. Y envió pues por él y le hizo entrar, y él era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Mire cómo era, y hay un punto. ¿Cómo era David, hermanos? Ustedes que son hembras, ¿cómo pueden describir a una persona que les agrade? Masculino, guapo, guapo, ¿verdad? Otra hermana, bello, vaya hermano, ¿verdad? Simpático, otra. Nosotros los hombres no digamos nada porque ese es con hombres, ¿verdad? Es para las hembras las que pueden elogiar, ¿verdad? A alguien masculino, ¿verdad? La hermana dijo, guapo, la hermana dijo, bello, otra que hermana dijo, simpático, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? ¿Qué más? Hermoso, ¿verdad? Mire, físicamente ese era el físico de David. Era chulo, dice, oiga hermano, y que no lo han visto, ¿verdad? No lo vieron, lo vamos a ver allá en el reino de qué, hermanos, de 1000 años, porque también va a pasar a formar parte del reinado de Cristo. Cuando Jesucristo forme, hermanos, su gabinete, su gobierno y esté reinando por 1000 años, allí va a estar David, allí va a estar Samuel y allí le vamos a conocer. Pero aquí la palabra dice que él era rubio. No era como nosotros, ¿verdad, hermano? Miren, antes hallamos esposas nosotros, ¿verdad? Qué suerte, era chiquitos, ¿verdad, hermano? Pelito parado, ¿verdad? Pero aún con todo, hallamos gracia delante de nuestra esposa, hermano, ¿verdad? Y también delante de quién, hermano? Delante de Dios. Mire, y aunque era hermoso de aspecto y de ojos, hermano, llenaba muchos requisitos este varón. Dios conoce los corazones, hermanos. ¿Por qué no aceptó a aquellos 7, hermanos? A uno de los 7 que pasaron más luego. Porque no era ese el elegido de Dios. Dios así nos ha escogido también a nosotros. ¿Cuántos hermanos, cuántos familiares tenemos? ¿Y cuántos están en la iglesia de Dios? Algunos pretenden ser cristianos, pero están en la falsedad. Pero mire usted en esta tarde aquí, miembro de la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo escogió, halló gracia delante, hemos hallado la gracia delante de Dios. Así dice la palabra. Por gracia dice, ¿soy qué, hermanos? Por gracia soy salvo. Entonces no es por simpatía como David, ¿verdad? Sino es por gracia, ¿verdad? La gracia tal vez un día vio en nuestro corazón el Señor desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y dijo, este va a ser un miembro de mi iglesia, este va a ser mi hijo, va a ser mi hija, por gracia soy salvo. Y esa gracia que halló David ante los ojos de Dios, y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, le dijo, ¿verdad, hermano? Allí llevaba a Samuel aquel cuernito, ¿verdad? Con aceite, dice, ¿verdad? Y de rodillas allí David, arrodilladito delante del profeta, le impuso las manos y le vació, ¿qué, hermanos? El cuerno de aceite, ¿verdad? Y lo bendijo, ¿verdad? Cuántas frases lindas y hermosas le habrá dicho, ¿verdad? Yo te bendigo, le habrá dicho el profeta, ¿verdad? Y vas a triunfar y vas a ser victorioso y vas a ser fuerte y vas a vencer a tus enemigos. Esas fueron las palabras de Samuel. Y David, arrodillado allí delante de aquel profeta, hermano, recibió y vino el poder de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Desde ese momento le asistió el Espíritu de Dios. Mire, porque ya era valiente, dice que era pastor. Pastando las ovejas, dice que ya se encontraba con osos, con leones. Y dice que cuando una ovejita
caía en manos de un lobo, de un oso, de un león, dice que se la quitaba y con sus manos peleaba fuerte con un león, ¿vea? Hasta desarmarle la quijada a un león. Era fuerte, hermanos. Era doble de cuerpo, no era, aunque era un jovencito, pero era diestro, ¿verdad? ¿Y sabe qué hallo yo una lección en ello, hermano? Que era noble de corazón. Si él sentía lástima por una oveja, ¿cómo no iba a sentir, hermano, el afecto entrañable por el pueblo que Dios le había confiado? Por eso que Dios le confió las mejores batallas. ¿Por qué le dio las mejores batallas a David, hermanos? Porque sabía que era un buen elemento, ¿verdad? Y también a nosotros, hermanos, si Dios nos ha dado que peleemos una batalla, es porque nos haya capaces de pelearla, ¿verdad? Mire, David tuvo sus enemigos más allá y vamos a ver la parte, hermanos, cuando fue guerrero. Dejemos la parte histórica cuando fue pastor. Ahora veamos cuando él fue un guerrero, porque se incorporó tiempo más tarde, quizás en su juventud, sus 25, 30 años, ya era un buen experto en la guerra. Mire, dice que Israel había salido a pelear cuando estaba siendo dirigido por el rey Saúl. ¿Verdad, hermanos? Y ya estaban sus hermanos mayores en el campo de batalla. Y un día su padre va y le dice: hijo, ve allá. Allá están tus hermanos en el campamento. Se está librando una batalla contra los filisteos. Llévales pan y llévales queso. Ve, llévales provisiones y cerciórate cómo están de salud. Y aquel muchacho deja las ovejas y se va. Y al llegar al campamento dice a preguntar cómo estaban sus hermanos y le dicen: nosotros estamos bien. Y usted sabe que el ejército no era pequeño, eran 10,000 hombres que comandaba Saúl. Podían ser 10, 15, 20,000 hombres. Y David llega siendo un muchacho y oye aquellas voces y dice: tenemos un enemigo feroz. Dice que Goliat, hijo de Anac, descendiente de gigantes, había asediado al pueblo de Israel por 40, ¿qué, hermanos? 40 días los había estado, ¿qué, hermano? Poniendo, retando a pleito, y les decía: si hay un hombre entre ustedes que pelee conmigo, les decía, ¿verdad? Yo soy Goliat y con un solo que me den, yo puedo pelear. Y si el hombre de ustedes me vence a mí, ustedes los van a servir a nosotros. Pero si yo soy vencido por ustedes, entonces vamos a ser sus servidores. Y ese era un reto, hermanos. Y los soldados de Israel, aquellos que conformaban los escuadrones, dice que temblaban cuando miraban, ¿verdad? Aquel gigante que sacaba la espada y les hacía así, ¿verdad? ¿Sabe usted cómo luce una espada bien afilada, hermanos? Acá está, suena cuando truece el aire. Y así les hacía, así lo podía ver. Y aquellos temblaban, ¿verdad? Ante el gigante. Y todos, dice, estaban temblando de temor. Un gigante, hermano, no era un hombre pequeño, era grande. Y además de que era gigante, era guerrero, era experto en guerra. Era un paladín, hermanos, con mucha experiencia desde su juventud. La narración bíblica lo dice, porque David pidió y dijo, y oyó aquellas voces que decían aquellos hombres, soldados: el que lo enfrente a Goliat, le van a dar que se case con la hija del rey Saúl. Y lo van a llenar de bienes. Y le van a dispensar las obligaciones que tiene en este país. No va a pagar impuestos su familia. Y David oyó todo eso, ¿verdad? Y sus hermanos le dicen: hijo, oído lo que dicen es: pues muchacho, vos lleno te estás emocionando, le dice, ¿verdad? Pues lleno de maldad estás en tu corazón porque ya querés a la hija del rey. No, dijo David. ¿Quién es? Dijo, ese incircunciso de perro, le dijo, ¿verdad? Que ha estado desafiando los escuadrones del Dios viviente, le dijo. Y pidió hablar con el rey. Primero habló con el general del rey Saúl llamado Abner.
y le dijo, llévame al rey y yo pelearé con ese gigante. Hermano, dice que el amor echa fuera el temor. Y eso así es, hermano. David amaba a su pueblo. Nosotros amamos la obra de Dios. Y si sentimos amor, tenemos que echar fuera el temor. ¿Verdad, hermano? Por servirle a nuestro Dios. ¿Usted le tiene miedo a la oscuridad de la noche, hermano? ¿Qué dice? ¿Verdad que no, verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios va con nosotros. Mire, hermano, David se armó de valor porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y pidió pelear con aquel paladín grande, hombre experto en guerra. Y llegó el momento cuando se enfrentó a él. Fue el desafío más grande y fue, hermano, la hazaña más mayor que hizo David cuando pidió pelear con él. Y dice que dijo el rey, pónganle la vestimenta, la coraza. Aquel equipo, hermano, con que se defendía un soldado, un guerrero valiente. Y David, siendo joven, que nunca había peleado con un equipo de esos, dice que no podía dar un paso, ¿verdad? Ustedes quizás ya han visto las películas de ciencia ficción que le llama Robocop, ¿verdad? Así se sentía él envuelto en ese traje, ¿verdad? Lo dominaba y no podía. Entonces dijo, quítenme. Y se fue únicamente, dice, con su, ¿verdad? Su onda. ¿Y qué más, hermano? ¿Verdad? Dice que en su bolsón, en su zurrón, echó 5 piedras de río, ¿verdad? ¿Quién conoce de ondas, hermano? ¿Qué es una onda, hermano? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ah, no, esa es la ondilla. Esa es ondilla. Esa es ondilla. ¿Sí? ¿Sí? En una lona se le ata aquí una cuerda y otra aquí. Entonces, en la onda se agarran las 2 hebras y en la onda se pone la piedra. Yo cuando estaba cipote lanzaba piedras hasta de quizás como unos 150 metros. Así, miren, hermano, y se agarra, ¿verdad? Sí, Miren, esa es la posición. miren, y ahí con la lata se suelta una hebra y sale la piedra. Así es, hermano. Qué bueno, hermano, ¿verdad? Tenemos hombres que han sido de campo y eso no. Vergüenza, hermano, ¿verdad? Ustedes son de la ciudad, gracias a Dios, son ciudadanos, son capitalinos. Mas él dice que fue criado en el campo. Su servidor también, cuando era un niño, mi padre me hacía una onda, así como lo dice él. Tenía un pedacito de lona doble, ¿verdad? En el centro y 2 en los extremos se agarraban las 2 hebras de cáñamo. Pero se ponía en esta posición así, pero uno con su mente y su ojo puesto en la dirección donde quería enviar aquella piedra, y esas salían hasta silbando esas piedras. A mí me ponía mi padre, me decía, espante las aves que no se molesten la milpa. Y a buena mañana, quizás de sus 7, 8 años, este es su servidor, ahí estaba, ¿verdad? Al rato mi padre llegaba con una pichinga de leche de la vaca recién ordeñada y decía, ¿verdad? Y esto me remonta a la historia de David. Qué fascinantes parecen, hermanos, ¿verdad? Fascinante la historia de David, pero es cierta, hermano, que es una historia ya de mucho tiempo, pero es verdadera la historia de Dios, como que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Es real que estamos aquí. Y un día estaremos en el reino de ¿quién, hermano? En el reino de Cristo. ¿Será real, hermanos? ¿Verdad que sí? Es real. Todo esto se vive en carne, que hermano, en carne propia. Así David dice que con su onda, hermano, asestó un golpe, ¿verdad? En la parte frontal de aquel gigante y lo derribó ese día y quitó el oprobio del pueblo de Dios. Mire, y aquel gigante lo tuvo en menos cuando le dice, tú eres un muchacho muy delicado, de aspecto muy delicado. No podrás conmigo. Yo soy guerrero. Tú eres un muchacho. Yo no, le dijo David. Yo vengo en el nombre de quién, hermano. En el nombre de Jehová, le dijo.
el nombre de Jehová, le dijo, en el nombre del Dios de Israel, y le asestó un golpe, hermano. Fue, hermanos, fijémonos en un pequeño detalle que es tan importante y tan trascendental, que David no hubiera podido, pero era sabio, ya tenía sabiduría. ¿Por qué no puso una sola piedra, hermanos? Porque él diría, van a venir otros, ¿verdad? ¿Y puso cuántas, hermanos? 5, ¿verdad? Si se vienen otros 4 más, dijo, de seguro yo les doy, ¿verdad? Pero con uno solo, hermano, lo hizo correr, hermano, ¿verdad? La gloria de Dios estaba con él. El poder de Dios reposaba en David, hermanos. Y desde allí hizo esa gran hazaña en la cual le dio victoria y triunfo. Hermano, recuerde usted que si nosotros no vamos tomados de la mano de Dios, no seremos nunca personas exitosas en el camino del Señor. Nunca vamos a tener un don de Dios. Para tener éxito en el camino del Señor, debemos de ser leales, debemos de ser fieles. Debemos de guardar su palabra, debemos de ser honestos, porque eso es lo que Dios demanda, hermanos. El éxito y la prosperidad nunca vienen por un esfuerzo meramente humano, sino meramente por el don que Dios otorga así al Hijo que Él quiere dárselo. ¿Verdad, hermanos? Esa fue la gran hazaña que hizo David. Ahora David como rey, hermanos, porque él iba escalando, iba en ascenso, ¿verdad? Mire, de ser un pastorcito, llegó a ser un guerrero valiente, hermanos. Después, hermanos, David iba en ascenso. Llegó a ser el rey, ¿qué, hermanos? El rey de Israel. 20 años dice que estuvo en la ciudad de Hebrón, una ciudad importantísima en sus tiempos. Luego de 20 años se trasladó, ¿verdad?, a la capital llamada Jerusalén. Y es bien importante saber estos datos, hermano. Mire, esa ciudad estaba ocupada por las tribus de los Jebuseos. 1400 años antes de Cristo, después del éxodo de Egipto, las 12 tribus de Israel dividen la tierra de Canaán, más Jerusalén permanece como ciudad de los Jebuseos por más de 400 años. 1000 años antes de Cristo, David captura Jerusalén y la establece como capital de Judá y más tarde de todo Israel. Jerusalén fue llamada la ciudad de David, la ciudad del gran rey. David se crió en la ciudad de Belén. David reinó 20 años en Hebrón y 20 años en Jerusalén, haciendo un total de 40 años. Oiga, hermanos, ¿qué hizo David cuando se estableció en Jerusalén? Dice que Jerusalén estaba poblada por tribus de jebuseos. Allí habitaban esos tribus guerreros. Pero él la tomó y allí estableció una capital nuevamente. Y le llamaban la ciudad del gran, ¿qué, hermanos? Del gran rey. ¿Cómo le decían a David? Que era un gran rey, hermano. Y hasta este tiempo, David en la historia de los judíos permanece, hermanos. Hace poco yo miraba un tratado que me lo enviaron hace 44 años. Se puede imaginar usted. Para mí son reliquias esos estudios. Y ahí los tengo archivados en una pequeña mobiliaria. Sí, ahí los tengo. Estudios, hermanos. Fíjense, hermanos. David aparece como un valiente. Hay un sacerdote judío frente al muro de los lamentos, ha puesto una mesita y ahí se queda orando solo él. Y en su mesa pone el libro del Pentateuco, llamado la Torá. Y tiene el libro del Talmud también en su mesa. Y más acá tiene el libro de David, donde aparece en la portada una estrella muy grande aquí encima. La estrella de David, 3 libros que leen los judíos. Un libro escrito solo por medio de la historia de David, hermano. La estrella de David. ¿Cómo lo consideran a él? Que fue una estrella, ¿verdad, hermanos? Un héroe de la fe, un héroe valiente, hermano. Un hombre que nunca se echó para atrás en la guerra. Nunca regresó derrotado a decir, me faltan 100 soldados, ¿verdad? No, hermanos.
Cuando entraba en aquella ciudad, dice que las doncellas hermosas decían, Saúl mató a sus miles, decía. Y David mató a sus 10,000. Y eso se enojó Saúl, ¿verdad? Cuando dijo, a él le dijeron 10,000 y a mí solo 1,000. Si ya solo falta que me quite el reino, dijo, ¿verdad? Y allí comenzó aquel espíritu malo a orar en su mente y le puso rencor a David. Mira, hermano, la envidia, sintió envidia. Nosotros nunca sintamos envidia de nada, hermano. Porque hay quien dice, no hay que tener envidia, dice, pero envidia de la buena. ¿Habrá buena envidia, hermano? Todas las envidias son malas, hermano, ¿verdad? Porque si Dios no le da un don a alguien, ¿cómo lo va a lograr si Dios no se lo quiere dar? ¿Verdad? Si Dios le dio el éxito y la victoria a David, es porque había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Mira, hermano, vamos adelante. David fue el dulce cantor de Israel, hermanos. Mire, según la escritura dice que compuso 75 salmos. El libro de los salmos contiene 150 salmos. Unos fueron, hermanos, inspirados y escritos por Moisés. Otros por Débora y Barak. Y sucesivamente por otros hombres y mujeres, cantores y cantoras. Los hijos de Coré, exitosos músicos y buenos compositores de salmos. Pero David, inspirado de Dios, escribió lindos salmos, poesías hermosas. ¿Verdad, hermano? Dulce las melodías que le cantaba el Señor. Como dice el Salmo 8, hermana Angélica. Dígalo de memoria. De memoria, no me lo lea. Es anciana. Oh Señor, cuán grande es tu nombre, dice, en toda la tierra, dice, ¿verdad? Que fundaste la fortaleza de los niños, de los que maman, para hacer callar la arrogancia de los vengativos. Cuando veo los cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre y el hijo del hombre para que él lo visites y de él tengas memoria. Todo lo pusiste bajo sus pies, dice, vacas, ovejas y bueyes, y todo lo que pasa, dice, por los senderos de la mar. ¿Se inspiró el salmista, hermano? Sí, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo dice el Salmo 121, hermana? Eso me gusta. Él es fiel. Lleno de Jehová. Que hizo no hará. He aquí el que guarda a Israel. Jehová es el sol y la luna de Dios. Jehová guardará y entrará desde ahora y para siempre. Amén. Hermana, de mí me queda bien. Quiere decir el Salmo 103, dice, ¿eh? No. Alguien que lo diga de memoria. ¿Cómo dice el Salmo 103? Oiga, hermano, las expresiones de David, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sana tu dolencia. Él es el que te corona de favores y de misericordias. De bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, ya agarramos un poquito de David, ¿verdad, hermanos? Qué bueno, hermano, que nosotros acumulemos esa palabra, ese agradecimiento que él tuvo. Sintámoslo también nosotros, hermanos. Porque David, aunque fue rey, fue guerrero, fue músico, pero fue hombre también. Y pasó los mismos momentos que nosotros podemos pasar. Él dice que pasó por la sombra y por el valle de, ¿qué, hermanos? De la muerte.
¿verdad? La aflicción y la angustia un día también se apoderaron de él, pero sabía que tenía un Dios todopoderoso, como también nosotros tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Salmo 23, el que más me encanta a mí. Jehová es mi pastor, dice, ¿verdad? Y nada, no nos hace falta nada a nosotros los hijos de Dios, ¿verdad, hermano? Tenemos gozo, ¿verdad? No estoy hablando de dinero, hermano. Estamos hablando del gozo. Él decía, porque el gozo del Señor, decía, mi fortaleza es. Mire, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me guiará a tranquilas aguas, por amor de su nombre. Y aunque yo ande, decía, en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara, decía, y tu callado me infundirán aliento y aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa, dice, ¿está qué, hermano? ¿Cómo está nuestra copa en este día, hermanos? ¿Verdad? Está rebosando de alegría y de gozo, hermanos, ¿verdad? Porque eso es andar en el Señor. La vida en Cristo es de felicidad, hermanos, ¿verdad? A veces estamos enfermos, pero esa es la carne. Mas el Espíritu se regocija y se consuela, hermano, ¿verdad? Porque aguardamos la esperanza. Lindos salmos que escribió, hermano. Hay pensamientos que pueden surgir en nuestras mentes y en diferentes hermanos. Porque yo he pasado por muchos consejos. He venido como obrero por algunas iglesias. Y hemos discutido algunos temas acerca de la biografía de David. David, hermanos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo dice su palabra. En el libro de los Hechos lo dice, ¿verdad, hermanos? Que él fue, dice, un hombre conforme, dice, al corazón de Dios. Así está escrito. Y si fue conforme al corazón de Dios, la interrogante es ¿por qué pecó? ¿Verdad? Hay un desconcierto aparentemente allí, hermanos. El hermano se descuidó. Fíjese que surgen muchas interrogantes, muchas preguntas, pero también hay muchas respuestas. Porque la obra de Dios es perfecta, hermanos. Y lo que Dios hace, a veces nosotros no lo podemos entender. Porque si David era la sombra de Cristo en obediencia, hermano, David no podía ser igual que el Señor Jesucristo. Para empezar, él era hombre y no era hijo de Dios como lo fue Jesús. ¿Verdad, hermanos? David obedeció todo lo que Dios le dijo. Aún la ley en la guerra, él la obedeció. Punto por punto David iba obedeciendo. Dios le decía a través del profeta, y dile a tu ejército que acampe alrededor del valle del Alcornoque y cuida tu ejército, porque el ángel pasará esa noche y pasará revisión. Di que cada soldado ande una estaquita y aquel desperdicio de comida, de bebida, que lo entierre, porque tu campamento, le dijo, es un campamento santo. Usted ha leído esas historias. Yo también. Y dice que con una estaquita enterraban todo. Y el ángel de Jehová pasaba en aquellas noches cuando Israel acampaba a su ejército. En aquellas noches. Obedeció fielmente todo lo que Dios le dijo. Si fue fiel y fue obediente, hermanos, ¿por qué desobedeció cuando puso al frente a Urías el heteo, esposo de Betsabé? Fíjese, hermano, que Dios tiene planes que nosotros no los podemos entender. Algunos dicen, David no se va a salvar. David no va a alcanzar la salvación. Esa es la ignorancia, hermano. Porque lo que Dios hace, el hombre no lo puede entender. David, hermano, Dios permitió que
quizás obligatoriamente pecara para que no fuera intacto y perfecto como lo fue el Hijo de Dios. ¿Verdad, hermano? Pero allá en su pecado reconoció y escribe el Salmo 51, hermano, y él dice, porque mi pecado está siempre delante de ti. Y he aquí que tú amas la verdad en que, hermanos, en lo íntimo. Hermano, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ten piedad de mí, dice, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa fue la exclamación que hizo David. Y hay una parte tan importante, hermano, que dice allá, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa fue la plegaria que elevó David. Postrado en tierra, hermano. Ceñido, dice, con saco de qué, hermanos? De cilicio. Clamó a Dios. Y aunque Dios permitió que David quizás cometiera ese error para que no fuera perfecto como lo fue el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Hermano, hay obras que nosotros hasta este día no las podemos entender. Dice el verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios no le quitó el Espíritu Santo, hermano. Siguió peleando batallas y la ganó, hermano. Regresó triunfante. Escribió otros lindos salmos por la noche y decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él se alegraba, hermano, dándole la gloria a Dios. Decía, mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Anhela ardiente mi alma los atrios de Jehová. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque escudo es Jehová Dios nuestro. Cuántos lindos salmos escribió. Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ante la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, si nosotros estamos en pie en este día y estamos aquí sentaditos, es porque Dios lo ha traído. Dios halló gracia delante de usted, y usted no se va a afirmar en el camino del Señor por su propio esfuerzo, sino será Dios quien lo ponga. Como, hermano, lo ponga firme en el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió muchos relatos concernientes a la vida de David y la comparó, hermano, como un soldado. Y él decía, allá hablándole a la iglesia en Éfeso, por lo demás, hermanos, decía, tomad la espada del Espíritu, tomad el yelmo de la salud, tomad el apresto del evangelio de la paz, calzaos los pies con el apresto de la paz. Y sobre todo, ¿qué, hermanos? Tomad el escudo de la fe, con la cual podáis apagar los dardos. ¿De quién, hermanos? ¿Para qué le servía el escudo a David, hermanos? Mire, cuando venía la lluvia de flechas, ¿verdad? Él solo ponía, ¿qué, hermano? El escudo, de ahí caían todas las flechas, ¿verdad?
Y el enemigo no cree que nos dispara flechas, hermano, para bajar los ánimos, ¿verdad? Él nos malinforma, hermano, nos ponen mal, nos descredita, nos menosprecia, pero nosotros no bajamos el ánimo, ¿verdad que no la podemos bajar? ¿Cuál es nuestra armadura para nosotros, hermano? Dice que debemos de orar incesantemente. La oración, hermano, es el escudo de la fe, el yelmo de la salud. Y sobre todo, vamos a verlo, hermano, para no irnos de palabra. Efesios capítulo 6. Dice el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza, hermanos? Es aquel pectoral que llevaba cubierto, era el soldado en la guerra, ¿verdad? Miren, aquellos hermanos que han estado en el ejército saben bien, ¿verdad? Estuvieron en batalla, ¿verdad? Algunos pobrecitos regresaron sin el pie. Eso no hubo repuesto, ¿verdad? Pero peleaban como peleaban antes los hombres, cuerpo a cuerpo, se defendían, hermano, ¿verdad? Y esta es la defensa para nosotros. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hermanas que tienen un compañero que no es fiel, que no es convertido al evangelio, tendrán una lucha intensa tal vez en sus hogares. Aquellas hermanitas que tienen un esposo que no quiere glorificar al Señor y le dice, ya vas a perder tu tiempo, ¿verdad? Quizás va de la oración y quisiera ponerla a pleito, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esa hermana? Tiene que saber pelear la batalla, hermano. Porque su enemigo no lo puede ver, pero es un enemigo invisible que ahí lo tiene. Hermanos que no tienen una esposa fiel, ¿verdad? A veces lo quieren mandar fuertemente. Ella quiere tomar el gobierno en la casa. Ahí está la lucha, hermano. El enemigo invisible. Pero tenemos enemigos, ¿verdad? Solo que son invisibles. Pero nosotros debemos de estar apercibidos, tomando el escudo de qué, hermano, de la fe. Asiarnos de ese escudo, hermano. El apóstol decía que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y que nuestras armas, dice, no son carnales, sino que son, ¿qué, hermanos? Son espirituales. Es la oración y el ayuno, ¿verdad? La vigilia, si cuando la pudiéramos hacer. Hermanos, de esta manera el apóstol también decía al final de su carrera, yo he peleado la batalla, decía el apóstol, ¿verdad? He guardado también la fe, he luchado, por lo cual me espera la corona de vida, la cual el juez justo me dará en su venida. Y no solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Había peleado el apóstol, hermano, como un guerrero, ¿verdad? Invencible. Allá se paró delante de Agripa, ¿verdad? Y le dijo el rey Agripa, por poco le dijo, ¿verdad? Me persuade, le dijo, ¿hacer qué, hermano? Cristiano. Estuvo ante Félix, ante Festo. Festo le dice, Pablo le dice, las muchas letras, le dice, te tienen loco, le dijo, ¿verdad? No, le dijo. No, Festo le dice, respetable, yo no estoy loco, estoy presentando la defensa por la cual yo estoy ahora en cadenas. Peleó la buena batalla, hermano, ¿verdad? Y nosotros, Dios quiera que peleemos también esa buena batalla de la fe, hermano, y que echemos mano
a la vida eterna. En sus últimos días de David, hermanos, David en su vejez dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni simiente de justo que mendigue un pan. ¿Cómo vamos a terminar nuestros días nosotros? De la misma forma, ¿verdad? No vamos a perder el conocimiento, no vamos a terminar por allá, ¿verdad? No, hermano, Dios va a tener cuidado de nosotros en nuestra vejez, pero debemos de sembrar para saber cosechar en nuestro tiempo de nuestra vejez. David en su vejez lo tuvieron al cuidado. Allá estaba Salomón, ¿verdad? Su hijo. Y cuando David ya estaba bien ancianito, ¿verdad? Ya todo se le había puesto blanco, ¿verdad, hermano? La cabellera, la cejita, la barba, el bigote, ya todo tenía blanco, ya estaba delgadito, ¿verdad? Ya había perdido la masa muscular. Un anciano. Ya en su cuerpo ya no tenía calor. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Cuando vio eso Salomón, dijo: mi padre ya no se calienta con esas sábanas. Pongámosle 2 doncellas calientitas, ¿verdad? Que lo calienten, dijo, ¿verdad? ¿Verdad que así fue, hermano? Mire, el hermano se alegra, ¿verdad? Pero no es el rey David, hermano, ¿verdad? David, sí, le pusieron 2 doncellas y sábanas, y así tomaba calor el cuerpo de David. ¿Por qué, hermano? Porque ya estaba anciano. Aún en su vejez tuvo quien lo cuidara. Pues también nosotros sepamos sembrar en la vida espiritual. Miren, nuestros hijos, nuestros nietos, no los vayamos a dejar allá a una guardería, hermanos. No hagamos eso con nuestros hijos, cuidémoslos. Ustedes son padres, son abuelos, cuiden sus hijos, cuiden sus nietos, porque estamos dando lecciones para el futuro. Si nosotros hacemos eso, cuando seamos abuelos, nuestros hijos o nuestros nietos van a decir: allá los vamos a dejar a un asilo estos ancianos, porque lo mismo hicieron cuando nosotros éramos niños, no tuvieron el cuidado de nosotros, alguien en particular nos cuidó. Dice la palabra que lo que el hombre sembrare, ¿verdad, hermanos? Sepamos sembrar en nuestro tiempo, para que cuando ese tiempo llegue de ancianidad, podamos lograr buenos frutos. Va a haber un nieto, una nieta, hijos que se van a compadecer de nosotros, porque ya nosotros de ancianos ya no vamos a poder ver, ya no vamos a poder oír, pero sí vamos a entender, hermanos. Gracias a Dios. Nos vamos a quedar hasta acá con este corto consejo de la palabra de nuestro Padre Celestial, esperando que sea de gran edificación para cada uno por nombre. Paz, hermanos.